Regresamos con los 5 sentidos. RDN. Casos positivos de coronavirus. El toque de queda se inició ya. Decretó el toque de queda. Comunicación, crisis, estrategias, relaciones públicas. ¿De qué trata? Nada. Ni idea. ¿Quieres aprender más sobre relaciones públicas, mejorar tu estrategia y obtener mejores resultados en tu organización? No se preocupen. Compartiremos casos prácticos con la opinión de expertos para analizar las tendencias en el campo digital y offline de las relaciones públicas, aquí en Comunicación 360. Espacio producido por el Área de Relaciones Públicas de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Comunicación 360. Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos. Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a su programa Comunicación 360. Hoy vamos a abordar un tema de coyuntura que es la comunicación gubernamental en tiempos de pandemia. Sabemos desde que el 15 de marzo del 2020 el Estado peruano inició un proceso de cuarentena que está previsto hasta finales de mes. Y desde esa fecha, el presidente Martín Vizcarra ha compartido mensajes distintos a la nación para comentar sus acciones en relación a la pandemia. De hecho, esto responde a una estrategia comunicativa. Queríamos analizar un poco, digamos, cómo podemos orientar nuestros mensajes, cómo podemos orientar nuestra estrategia, cómo podemos llegar de manera más adecuada a nuestros canales y públicos, reflexionando un poco acerca de la comunicación gubernamental. Por ello, hemos invitado a la magíster Magnolia Pinedo. Ella es docente de la Universidad San Martín y también ha trabajado en temas de Estado en comunicación gubernamental. Además, compartiremos la otra mirada, la mirada del ciudadano, a cargo de la especialista en comunicación estratégica Marisol Castañeda, que viene en representación de la Asociación de Comunicadores Sociales, Alandria. Bienvenidos a Comunicación 360. Comenzamos. Comunicación 360. Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos. Hoy día tenemos unos temas súper interesantes en base a la coyuntura, ¿no? Tenemos el día de hoy a la magíster Magnolia Pinedo. Ella es profesora de comunicación corporativa en la especialidad de Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín, y además es consultora en temas de comunicaciones, y lo valioso es que tiene muchísima experiencia en instituciones del Estado y comunicación gubernamental. Buenas tardes, Magnolia. ¿Cómo estás, Lisette? Gracias por la invitación. Encantada de responderte. ¿Qué tal? Bueno, básicamente lo que queremos es un poco analizar cómo consideras tú que ha sido el manejo de los mensajes, de la estrategia en comunicación gubernamental. ¿Ha sido la adecuada? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué podríamos mejorar? De repente aquí lo que podemos analizar primero es qué es lo que nosotros discutimos diariamente con los alumnos en clase, ¿no es cierto? Hay puntos teóricos que definitivamente los libros pertenecen a otras realidades, pero que tenemos que adecuarnos, ¿no? Y uno va incrementando su conocimiento con la experiencia que tiene, no solo desde Perú, sino viendo cómo se vienen desarrollando en otros países. Yo creo que sí se comenzó bien cuando le criticaban mucho al presidente Vizcarra de haber salido a dar la cara y decir estamos en una situación difícil, vamos a hacer esto, punto 1, 2 y 3, ¿no? Tipo Angela Merkel, que, bueno, lo indicó todo, pero según estudios, en verdad, para evitar las crisis, cuando hubo, por ejemplo, la pandemia H1N1 en España, ¿cómo lo asumieron? Lo asumieron primero, es cierto, con la cabeza del Estado, con la cabeza de gobierno, pero luego ese rostro cansa, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es frecuentemente la aparición del presidente de la República, que estuvo bien, tal vez en una primera etapa,
¿no? Y que los ministros luego también podrían haber conversado. Pero lo que funciona mucho, y ya ha sido aplicado en otros casos como lo de la gripe, y en otros casos de crisis en los cuales tiene que salir el presidente del gobierno a hablar, luego lo que tenemos que hacer en realidad es conseguir de repente a los expertos en la materia. Así como nosotros vemos en los medios de comunicación un desfile de expertos hablando unos a favor, otros en contra, acerca de lo que pasará con la economía, acerca de cómo se ha manejado la salud, de repente lo que debieron de hacer, y se ha aplicado ya en otros países, son conferencias de prensa con estos expertos. ¿Por qué? Porque tú le vas a creer, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de cuando estuvieron los mineros en Chile enterrados y salió el presidente Piñera en ese tiempo a decir que vamos a sacarlos vivos a todos, ¿verdad? Entonces la gente como que, no, a ver, pues ¿cómo le haces? ¿Ok? Él salió en primer lugar. Luego había otro equipo de ministros, el de Energía y Minas, me imagino, salieron, hablaron, pero el trabajo era conjunto. Ya desde sus otros equipos de gobierno estaban preparando un lugar donde los familiares se iban a quedar, ¿no? ¿Qué iban a comer? Inclusive habían intervenido empresas con sus marcas para poder brindarles agua, desde geles, desde todos los artículos de limpieza posible, pero estaban ya, ¿no? Antes de que venga el gobierno, los medios de comunicación, el gobierno ya había sido proactivo. Y eso es lo que se quiere indicar, la proactividad que tiene que haber desde todos los ámbitos de gobierno. No solo el presidente hablando día a día, porque tú le puedes creer en una primera vez, en una segunda y hasta en una tercera. Pero si tú ves que nada cambia, le vas a seguir creyendo, bien difícil, ¿verdad? Entonces lo que hicieron en el gobierno de Chile, pusieron a los expertos, ese experto que sabía de estos ascensores que iban a bajar con un oxígeno especializado y que iban a tener de repente la facultad de proporcionarte datos de cuántos minutos podría estar ese minero vivo en el transcurso que subía hasta la superficie, eso se tiene que contar. Y eso un profesor en España le decía el síndrome de la caverna. ¿Por qué? Porque es todo bajo tierra. Tú estás haciendo que la gente especule fuera, si es que tú no sales a decirle qué es lo que debería de saber. O sea, desde decirle, no te preocupes, estamos con un experto que sabe de los ascensores, que van a saber cómo transportarlos hasta la superficie, cuántos minutos van a durar. Todavía siguen vivos, ojo, los 17, 19 creo que eran, todavía siguen vivos, están ahí, ojo, les estoy comunicando todos los días. Le comunicaba a la ministra de Salud, salía otro día otro personaje y así. Entonces, al final, quien cierra con broche de oro es el presidente Piñera, porque ya todas las tareas se realizaron, se hicieron el paso a paso, y no solo hay que verbalizar, sino que si no lo haces, ¿cómo no? O sea, hay una frase muy conocida que dice que deberíamos de comunicarlo todo en realidad, porque lo que no se comunica no se ve, y si no se ve, no existe, pues, ¿no? Entonces, hay que comunicar, pero también no es posible, como me ha pasado en algunos casos, que a veces los ministros o alguien quiere que comuniques algo, pero no tienes la herramienta o el contenido, y tú no te vas a inventar nada tampoco. O sea, lo que suelen decirte es, sí, pero es que hemos tenido un problema en la comunicación. Escucha siempre, ¿no? Eso a mí me hace un ruido cuando escucho y que dicen que ha habido un problema de comunicación. Sí, sorry, o sea, no es solo mi culpa como director de comunicaciones o como parte del equipo de comunicaciones, porque no me voy a inventar lo que no se hace dentro de la institución. A veces las situaciones en gobierno se manejan diferente. A veces hay accesos a los que tú, lamentablemente, no los tienes también, ¿no? Eso es. ¿Qué recomendaciones tú les darías a los estudiantes o a los profesionales que quieran enfocarse en la gestión de comunicación gubernamental, quienes quieran trabajar en el Estado? Nos has hecho un análisis muy interesante de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en estos días de pandemia, pero vamos, si yo quisiera, digamos, que postular a una vacante de comunicaciones dentro del Estado, ¿qué recomendaciones debería tener yo, sabiendo que en todas situaciones normalmente hay crisis, ¿no? Crisis pequeñas, grandes, ahora una muy grande y muy larga, pero siempre el comunicador del Estado está apagando incendios, ¿no? ¿Qué recomendaciones?
Hay varias recomendaciones, ¿no? La primera es que los alumnos tienen que estar enterados. O sea, tengo que leer, mínimo los periódicos, que ahora son virtuales, ¿no? Y tienen accesos ahora, no como antes, ¿no? Que, no sé, yo soy bastante mayor que tú, definitivamente, y los accesos eran otros. Ahora tenemos todo bajo la manga. Tomamos el celular y tenemos toda la información ahí. Y por eso también de repente me atrevería a decir que el docente actual no es como, o sea, no solamente le vas a la universidad o ahora virtualmente y le enseñas conceptos, porque el concepto el alumno lo va a tomar del celular y hasta te va a refutar si es que tú no tienes un contenido con experiencia, basado en la experiencia, o basado, por último, en los temas coyunturales que tú tienes que ver a diario, porque esa es nuestra chamba. Si hemos escogido nosotros el área de comunicaciones, pues tenemos que estar pegados a la coyuntura. ¿Cómo haces tú un FODA si no tienes idea cómo funcionan las cosas en Italia, cómo Guayaquil ha mejorado su situación habiendo estado peor que nosotros en cuanto a la pandemia? ¿Qué es lo que ha hecho Guayaquil? Tengo que mirar mi entorno para poder hacer por lo menos la primera fase, que es la investigación. Porque es muy cierto también que a veces vamos a trabajar a las entidades del Estado y nos sentamos detrás del escritorio y bueno, hacemos un plan muy bonito, que se ve muy bonito en el papel, pero que no nos damos cuenta que estos chicos, por ejemplo, que hemos visto en reportajes de televisión, no tienen acceso ni a la radio. Con eso ya es bastante. ¿Cómo yo me dirijo a ellos? A través de las redes sociales, perdonan, ¿no? O sea, casi todos te quieren vender la idea de que las redes sociales son el boom. Está bien, pero hay que tener en cuenta, y ahí sí te voy a decir, y es lo que les enseño, así no me toque, el ciclo básico de relaciones públicas para los alumnos son las 7C de CUTIC. O sea, desde la credibilidad, de ver la cosmovisión, el contexto, a quién me dirijo, la claridad de la información, la continuidad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso, porque si es que yo me siento detrás del escritorio y pienso en mi burbuja, desde donde vivo y todos los accesos que tengo, y ni siquiera soy capaz de mirar un reportaje dominical para mirar la realidad, si es que no he tenido la oportunidad de viajar, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, la recomendación básica para los chicos, pienso yo, es que el estudiante tiene que estar informado. Es su obligación. Muchos me han dicho, pero profesora, yo voy a seguir publicidad, o sea, ¿por qué usted me viene a decir que yo esté enterado en la coyuntura? A mí no me interesa. Y le digo, pero perdona, ¿y cómo vas a tener los clientes si tú vas a salir a exponer delante de un equipo que va a probar un producto tuyo? ¿De qué manera tú le vas a poder decir a esta persona, si te pregunta, por ejemplo, no, es que el presidente no dijo eso, vas a ir a hablar de un ministro y ni siquiera vas a saber el nombre del ministro? Estamos mal. Simplemente estamos fuera. Queremos agradecerte por tu participación y muchas gracias. Gracias a ustedes, en verdad, por la invitación y espero que esta plataforma sea un boom. Estamos comenzando en realidad desde un espacio bastante virtual en estos tiempos, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, así como, por ejemplo, el club de lectura que tenía se ha parado un rato, pero vamos a buscar estrategias también que de repente más adelante podamos hablar, porque en verdad la literatura también ayuda a que los alumnos encuentren ese espacio de hacer la crítica y de formar su propia opinión, que eso es lo que queremos, no queremos robots saliendo de la universidad, queremos gente que piense, que analice, y creo que por ese camino vamos sumando el trabajo de todos los docentes. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en el programa Comunicación 360. Ya volvemos. Esta es RDN, con los 5 sentidos, comprometidos con la salud mental de los niños en tiempos de pandemia. Haz volar tu imaginación. Incorpora actividades que no realicen frecuentemente, como una noche de cine, una tarde de repostería o practicar yoga juntos en familia. Recuerda que es importante mantener activos a los niños. Además, de esta forma nos aseguramos que quemen energía y tendrán un mejor descanso. En RDN, con los 5 sentidos, estamos comprometidos con la salud mental de los niños en tiempos de pandemia. Comunicación 360.
Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos. Hola, continuando con el programa, ahora tenemos a Marisol Castañeda. Ella es comunicadora y es directora de Investigación y Comunicación Estratégica de la ONG Calandria. Bienvenida, Marisol. Gracias a la invitación de la universidad y buen día también a todos los que en este momento nos están escuchando y oyendo, por supuesto. Bien, casualmente hemos invitado a Marisol conociendo su trayectoria y su experiencia profesional porque nos gustaría que comparta esa mirada en el análisis de la comunicación estratégica desde el gobierno, pero más desde el enfoque del ciudadano. Marisol, cuéntame, ¿cómo es que has visto tanto la estrategia, los mensajes, los públicos en estos tiempos de coronavirus en que el gobierno ha estado, digamos, en contacto directo con la población? Sí, yo creo que en primer lugar me gustaría destacar, hay un dicho que dice, todos son generales después de la guerra, ¿no? Y entonces creo con esto plantear que más que críticas, ¿no? Lo que las etapas que van pasando en la gestión de la pandemia aquí en Perú nos va dejando lecciones aprendidas, ¿no? Más que decir esto se hizo bien, esto se hizo mal, algunas lecciones aprendidas. En primer lugar, pienso que la comunicación gubernamental no debe estar disociada de la comunicación ciudadana. Es más, mucho de la comunicación ciudadana es esencia de la comunicación gubernamental, no centrada en logros, no centrada solamente en la imagen de la autoridad o del gobierno, sino precisamente en la razón de ser, en tener políticas públicas que sean legitimadas a partir del diálogo y la participación. Pero para ello lo primero es el conocimiento del público. Y creo que tal vez ahí hay un primer punto que tiene claroscuros, ¿no? Una mirada positiva, una buena lección aprendida y que es importante es, me parece, el discurso del presidente Vizcarra en su primera etapa y en las posteriores también es un discurso educativo, ¿no? No solamente es un discurso político, sino un discurso que le habla al ciudadano, que le plantea retos, que lo involucra, que le plantea valores, cuando nos dice quédate en casa para poder abrazarnos después, ¿no? Me distancio hoy para abrazarnos después, porta una serie de valores que nos propone como sociedad, para poder vivir mejor en sociedad, para cuidar nuestra salud, pero también la de los otros. Sin embargo, creo que esa primera etapa, tal vez no, una lección aprendida es que los discursos no bastan para construir una estrategia de comunicación, menos una estrategia de comunicación de cara al ciudadano. Necesitamos efectivamente conocerlo, no solamente en sus carencias informativas, en lo que le falta saber, sino en sus prejuicios, en las barreras, en esa idiosincrasia cultural y también en su relacionamiento, ¿no? Que no solamente es un ciudadano que transite, que esté en la casa, sino es un ciudadano que necesita hacer determinadas cosas y sale al mercado, y sale a las tiendas, y sale a las farmacias, y sale a los bancos. Lo que esto quiero decir es que si nosotros en una primera etapa somos conscientes de que para el diseño de mi estrategia tengo que conocer al público, entonces de allí surgen muchas estrategias que ahora sí ya se están tomando, pero en la primera etapa no, ¿no? Es decir, creo que uno extraña, a propósito de lo que ha sido en otras épocas, el manejo, por ejemplo, del cólera, donde sí ha habido campañas educativas con mucho compromiso de los medios de comunicación, articulado con el trabajo de promotoras de salud, en la comunicación interpersonal, mucho trabajo de BTL, de impacto también. En este periodo, en este caso, no se siente eso, ¿no? Efectivamente hay hashtag, hay los medios, algunos líderes, influencers colocan, pero los mensajes no son campañas. Los mensajes son parte de una campaña, son parte de una estrategia de comunicación. Y creo que en ese sentido la sociedad civil, el Estado y los medios tenemos que hacer más alianzas. De hecho, después de la cuarentena, necesitamos continuar
un poco esta línea de cómo prevenir, cómo trabajar no solamente información, sino orientación educativa, porque nuestra vida cotidiana va a estar en el contexto COVID. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud y la de nuestros conciudadanos en el transporte, en nuestra casa, en las bodegas, en el mercado, en los bancos, en diferentes espacios? Pero para ahí tenemos que conocer entonces ya no solamente por dónde transita el ciudadano, sino también desde dónde le vamos a hablar, ¿no? Hemos tenido casi mensajes homogéneos: quédate en casa, lávate las manos, llama al 113, pero son mensajes que son importantes en una primera etapa, pero tienen que bajar en el ámbito regional y en el ámbito local. Yo escuchaba, por ejemplo, qué interesante, en las comunidades no se dice quédate en casa, en las comunidades es quédate en la comunidad, ¿no? No es quédate en casa. La casa es la comunidad. La comunidad es lo que tienes que preservar, ¿no es cierto? Sigue funcionando y relacionándose y construyendo ahí saberes, es la comunidad y los otros. Entonces, o lugares donde lávate las manos en lugares donde no tenemos agua, o que viene el agua 2 veces a la semana, ¿no? O por horas, pues obviamente eso también nos plantea un tercer reto. A mí me parece, como decía, el discurso del presidente y las conferencias que son diarias y a determinada hora y con determinados protocolos, me parecen un buen mecanismo de comunicación. Creo que deberían haber otros más. Creo que deberían haber más voceros, que ya no solamente diferenciar el vocero más político y de la gestión de un vocero que nos esté hablando ya del futuro, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que también el presidente se desgasta en ese sentido. Los ciudadanos podríamos ubicar, digamos, vocerías de acuerdo a la gestión, a la crisis, al futuro. Pero más allá de eso, una estrategia de comunicación tiene que ser descentralizada y participativa. Y aunque el presidente tenga mucha capacidad didáctica y pedagógica en explicar las cosas y en reiterarlas, no deja de ser una estrategia centralista y vertical, porque no está bajando esta estrategia hacia los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que son también, ahí deberían haber estructuras de comunicación. Los comunicadores del Estado deberían ser los abanderados en poder trabajar entonces en sus propias localidades con las herramientas que tenemos en la localidad, los serenazgos, pasar con avisos de pronto en los barrios, ¿no? Tener en los mercados pancartas o material directo, de uso directo, individual, no se aconseja, ¿no? Obviamente, por la posible transmisión, pero aquellos materiales que son de uso colectivo, como afiches o pancartas, pero que van bajando, ¿no? Que van bajando, y mensajes entonces que en los distritos, en los barrios o en las regiones, en los espacios de encuentro, pueden ya dialogar con la cotidianidad de la gente. Y cuando planteo eso, no solamente debería ser un esfuerzo de participación, sino también de cómo convocar a la sociedad civil. Una cosa que uno extraña en este proceso es que la sociedad civil está ausente. Están presentes los expertos, ¿no? Están presentes los opinólogos, están presentes evidentemente profesionales vinculados al tema de la salud, pero los comunicadores, especialmente aquellos que venimos de la comunicación para el desarrollo, que tenemos una larga trayectoria de trabajo en comunicación para el cambio de comportamiento, que es un tipo de comunicación educativa distinta a la que podríamos trabajar en proyectos o en publicidad, ¿no? En otras disciplinas, especializaciones de la comunicación. Creo que hemos acumulado experiencia como para identificar cuáles ser los prejuicios, los estereotipos, las creencias que hoy día se pueden constituir en mitos que hay que derribar. Y creo que la post-cuarentena necesitamos centrarnos, necesitamos los comunicadores hacer alianzas, fortalecer nuestro rol para poder aportar en ese periodo, porque la post-cuarentena las vamos a tener tal vez hasta el próximo año, ¿no? Si no es un poquito más.
Ha sido un análisis bien exhaustivo el que has hecho tú de todos estos desafíos, tanto de adaptación de mensajes, de canales, de públicos, ¿no? De tomar en cuenta esto de la interculturalidad, de la convivencia. ¿Qué, digamos, qué cualidades o qué roles debería tener un profesional de comunicación para estos próximos meses, para este próximo año, que nos va a dejar varias lecciones la pandemia, ¿no? Definitivamente el enfoque de prevención creo que es algo que va a calar fuerte en los mensajes. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta o consideras tú desde tu experiencia? Yo creo que es bien importante los comunicadores. Creo que hoy día el reto de los comunicadores del Estado, que son comunicadores que muchas veces tienen una formación más de periodistas, es poder tener claro que información no es comunicación, ¿no? Que información es necesaria, pero es una dimensión de la comunicación, que necesitamos generar diálogos. Y cuando digo diálogos, no solamente me refiero al diálogo directo que podríamos tener, sino el simbólico, en el sentido de partir de las demandas y necesidades de la gente. De hecho, todas nuestras páginas web, ahora que estamos todos en plataformas virtuales, normalmente son mecanismos de acceso a información, pero podrían tener instrumentos, herramientas digitales que permitan que la gente pueda participar y opinar, ¿no? Primer punto. Segundo, que creo que lo primero que debería hacer un comunicador a nivel regional y local es mapear cuáles son los recursos de comunicación con los que cuenta en la localidad, para poder partir de ellos. Cuando digo recursos, no solamente me refiero a si hay radios, si hay parlantes, si hay espacios de comunicación, canales que ya estén funcionando, sino también personas, otros comunicadores de radios locales, de medios artesanales, que estén funcionando, que creo que todo suma, todo suma. Segundo, un comunicador debería invertir un tiempo en planificar la estrategia, ¿no? Siempre digo, no hay recursos, o sea, no podemos pensar en los recursos sin pensar en la estrategia. Y no podemos pensar la estrategia sin hacer investigación. Dedicarnos un tiempo a conocer al público en nuestra localidad, diseñar la estrategia y después entrar a los videos, la radio, las pancartas, lo que se necesite. Entonces, cuando hablo de un comunicador, entonces, que escuche a la gente, un comunicador que planifique, un comunicador que esté atento a esos prejuicios, a esas creencias que hoy día con las cuales tenemos que dialogar, pero también un comunicador que involucre a la ciudadanía. Hay mucho capital social, creo, hay muchas lideresas, jóvenes, voluntarios que quieren apoyar, y no digo que hay que trabajar y exponerlos en la calle, ¿no? Sino que desde sus casas tienen redes de contacto, activar nuestras redes de contacto, ¿no? Creo que un estudio que sí es importante y no está muy, no está muy desarrollado, ni siquiera en los proyectos de desarrollo y menos en las municipalidades, necesitamos tener una base de datos. No hay posibilidad de gestión de conocimiento, de conocer al público, si no tenemos una base de datos. ¿Cuántos adultos mayores hay en nuestra municipalidad? ¿Cuántas personas en situación de discapacidad, ¿no? ¿Cuántas organizaciones que pueden ayudarnos a llegar a más? ¿Cuántos comunicadores? ¿Cuáles los equipos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas digitales que tienen? ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital de nuestro público? La comunicación sigue siendo comunicación, solamente si escuchamos al otro. Bien, Marisol, ha sido de verdad muy, pero muy exhaustivo en realidad tu análisis, ¿no? Las fortalezas con que contamos los comunicadores para poder dar un mejor enfoque de prevención. Agradecemos a Marisol Castañeda, ella es directora de Investigación y Comunicación Estratégica de la ONG Calandria, por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Comunicación 360. Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y ha sido muy interesante analizar cómo funciona la comunicación gubernamental y aquellos aspectos que deberíamos tomar en cuenta cuando elaboramos estrategias comunicativas, tanto pensando en nuestro público objetivo, principalmente en el ciudadano. Queremos despedirnos agradeciendo a nuestro equipo de producción, conformado por el profesor Luis Merino y Kelvin Zelaya.
Nos vemos el próximo jueves a las 3 p.m. en Comunicación 360. Comunicación 360. Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos.